Muy bien. Pues como lo prometí, hoy iniciamos, curiosamente cuando el año está iniciando, porque muchos se tomaron todavía de vacaciones la semana pasada, así que muchos apenas están retomando el paso. En cierta forma yo también. Y según lo prometí, en esta sesión comenzamos un ciclo que puede ser de duración media o incluso larga, dependiendo del nivel de profundidad, del nivel de participación, de aportaciones, de dudas y de aplicaciones prácticas, por supuesto, que vamos a estar haciendo con este gran macro tema. Y este gran macro tema o gran tema se llama 7 virtudes olvidadas. Si ya de por sí las virtudes como tales están olvidadas, recordemos lo que he dado como definición de lo que se cree en México que es la virtud, y hago un poco de algo chusco cuando recuerdo aquella famosa canción de don Francisco Gabilondo Soler, escondida por los rincones, platicando con los ratones, temerosa de que alguien la vea, yo soy la pobre muñeca fea. Firma la virtud. Porque vaya que da vergüenza, da pena a muchísimas personas, incluso a profesionales de la psicología, compañeros míos que yo conozco, que estudiaron conmigo en la Iberoamericana y posteriormente en otras partes, les da vergüenza, les da pena ser calificados de nerds, de católicos, de mochos, de anticuados, de mente cerrada, de mente cuadriculada, de no haberse acomodado al mundo moderno, o posmoderno más bien. Y es muy penoso, es muy triste que hoy la pobre muñeca fea sea justamente la virtud, porque no está bien vista. En ningún círculo social que yo conozca, debe haberlos. Debe haber círculos de sacerdotes, de seminaristas, de intelectuales no, de políticos no, de empresarios no, en donde abierta y gozosamente se hable de la virtud. Pero aparte de que la virtud en general es un asunto rechazado, impopular u olvidado, tenemos un grupo de 7 virtudes que más que otras han sido pasadas a degollina, han sido expulsadas de nuestro diario acontecer, de nuestras charlas, de nuestras pláticas, incluso hasta de nuestros propósitos de año nuevo. Iniciando pues formalmente este gran tema de las 7 virtudes olvidadas en la era postmoderna, comienzo con recordar y considerar, para muchos que son nuevos en el taller, vale la pena volvernos a ubicar todos. Además, repetir conceptos es una forma de aprender. Ningún mal nos hace recordar que la consideración de las virtudes debe tomar en cuenta como punto de partida el sentido propio y el sentido más profundo de esta realidad ética. Porque virtud, del latín virtus, está emparentada con vir, varón, y con vires, fuerzas, en plural. Esta dependencia etimológica evoca una relación con la fuerza y el poder, pero no el poder del que gobierna, sino el poder del que puede. Esta capacidad superlativa de operar, de obrar los propios actos, de proponer y realizar las propias acciones. Esta posibilidad eficaz de realización nos conduce al ser y nos conduce al bien. Si la virtud es fuerza, entonces quiere decir que
es exposición de ser, proyección nacida hacia un fin que está más allá y que se conquista, se posee y sobre todo, ojo, se goza, se disfruta. Porque el propósito final de la virtud no es el mal, no es la ausencia del ser. El propósito final de la virtud es el ser, y dentro del ser su característica primordial del bien, y dentro del ser todavía otra característica formidable que es el goce de la posesión del bien. Y si además entendemos que la virtud nos lleva a la conquista, a la posesión y al conocimiento de nuestro último fin, es naturalmente embriagador, maravilloso, que iniciemos un profundo, detenido y reflexivo camino para reconquistar estas 7 virtudes olvidadas, despreciadas, perdidas por ahí en el camino de la posmodernidad. Si la virtud es fuerza, quiere decir que esta exposición del ser, pues, repito, es una proyección hacia un fin que está más allá y que se conquista, se posee y se goza. Ese tal fin es el acto que es bueno, porque existe, y todo lo que existe manifiesta la bondad, y en la medida en que se realice con más perfección, mayor bondad podrá exhibir a partirse del ser, y mayor gozo, mayor alegría tendremos mientras más seamos lo que ya somos. Al menos potencialmente ya somos poseedores del cielo, herederos de la gloria de Dios y sus hijos. Qué bueno que pasáramos de la potencia al acto, y pasar de la potencia al acto de ser hijos de Dios y herederos de su gloria es mantener esa maravilla que es el estado de gracia, que solo se consigue con la continua y heroica práctica de las virtudes naturales y desde luego de las virtudes cristianas o teológicas o superiores. Así que la virtud, pues, es una disposición permanente, no es casual, no es aislada, no es a ratitos, no es de vez en cuando, no es el fin de semana, o no es porque viene mi suegra, o porque me quiero congraciar con mi esposa o con mi marido, no. Es una disposición permanente que perfecciona las potencias del alma, inteligencia, memoria y voluntad, en el orden del bien obrar. Y por lo tanto esto nos conlleva, esto nos empuja hacia el bien ser. Esta optimización de la capacidad humana es lo que permite dar al concepto de virtud su sentido en plenitud. Hablar de virtud entonces, como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo en nuestros talleres, pero ahora particularmente enfocándonos a esas virtudes que se han olvidado, es hablar del apetito de superación, de la vocación a la perfección, de la expansión inclaudicable. Inclaudicable quiere decir también irrenunciable, quiere decir indeclinable. Y podríamos dar 3 o 4 sinónimos más. Espero que con esto se entienda bien el concepto de inclaudicable hacia lo más noble, lo más sublime, lo óptimo y lo perfecto, que es Dios. Es indagar esa fuerza misteriosa que reside en lo más profundo del alma humana y la invita permanentemente a ir más allá, a conquistar lo más alto. Obrar según la virtud es buscar el desposorio, el matrimonio, la coyunda con el bien. Es vivir en un orden moral donde impera el señorío de lo mejor.
La capacidad de tender incesantemente, permanentemente, constantemente al mejor ser, hace que la virtud, vivida con este sentido de raigambre profunda, nos conecte permanentemente con el bien, con mayúscula, con Dios, sin fronteras, a través de la realización particular y paulatina del bien, del acto bueno, que en cada instante se nos requiere, que en cada instante se nos exige. Por ejemplo, en este momento, los más de 60 participantes que estamos aquí, pues tenemos que hacer un esfuerzo para poner atención, para procurar asimilar, para después saber qué preguntar, para poder explicar las dudas y para poder compartir con los nuestros este nobilísimo y asombroso conocimiento. Este bien sin fronteras, pues, es el bien, con B mayúscula, el verdadero fin último, que es Dios, que es verdad, bondad y belleza infinitas. Por el triunfo en lo pequeño, en poner atención, en tomar notas, en manejar con atención para evitar un accidente, con prudencia para llegar a nuestro destino, en salir a la calle en buena disposición, llegar al trabajo con buen ánimo, en realizar infinidad de actividades cotidianas de manera virtuosa, en esa disposición permanente para obrar el bien, estamos caminando hacia Dios, hacia la plenitud de la verdad, de la bondad y de la belleza infinitas. Esto hay que entenderlo a fondo para enamorarnos de la virtud. Cuando a mí me preguntan muchas veces en mi círculo cercano de amigos que tuve en la secundaria, en la prepa y que ahora nos reencontramos en las redes sociales, por ejemplo, con cierta frecuencia, y me preguntan, bueno, Juan Bosco, dinos, ¿y tú a tus 80 años a qué te dedicas? Y les contesto, algo que a algunos les hace caerse de la silla. Me dedico a volver a poner de moda el amor a la virtud. ¿Sí? Me dedico a entrenar personas de buena voluntad que quieran aprender a ser virtuosos. Y literalmente algunos de mis compañeros de la prepa, y conste, estudiamos con jesuitas y nos dieron excelentes cursos de ética y de lógica y de religión en la prepa, allá por los años 59 y 60 del siglo pasado, cuando estoy seguro que ninguno de ustedes había todavía nacido. Y yo ya tenía 18 años. En esa época maravillosa, mis compañeros aprendieron lo mismo que yo. Y ya se les olvidó. Rotundamente. Y me dicen, ¿a poco? Oye, ¿y lo que hace se come, vuela, o se come, o se vuela, o qué onda contigo? ¿Qué te pasa? Te quedaste allá en Molière número 14, que era donde estaba la prepa, el Instituto Patria. Te quedaste allí anclado y no progresaste. Y mi respuesta es contundente. Al contrario, ustedes se quedaron varados ahí, se les olvidó todo ahí. Y yo sigo avanzando hacia mi fin último. Y me preguntan, ¿y cuál es tu fin último? Y les contesto, pues el mismo que el tuyo. No, bueno, pues mi fin último es hacerme rico. Mi fin último es conservar mi salud. Mi fin último es morirme de 100 años. Pues qué mal estás, cuate. No aprendiste nada en aquella gloriosa prepa, o ya se te olvidó, o el mundo postmoderno ya te lo arrancó. Literal, ¿eh? Por el triunfo de lo pequeño, les digo yo a estos compañeros, que son la mayoría de los que se han olvidado de todo esto, por el triunfo de lo pequeño e ir ascendiendo hasta lograr la conquista
de la grandeza interior que prepara y dispone, que nos prepara y nos dispone para la comunicación, la comunión real y efectiva con quien es la grandeza y el poder absolutos, es justamente la virtud. Ahora bien, aquí hay otra palabreja, la connaturalidad con el bien. ¿Qué quiere decir la connaturalidad con el bien? Bueno, pues que el ser humano fue creado inclinado hacia el bien. Y el pecado original nos partió en dos y causó una brecha, una fractura, que solo mediante la gracia la podemos recuperar, la unidad. Pero de todas maneras, aunque estemos en gracia, la fractura, la brecha causada por el pecado original a escala psicológica es el gran obstáculo para permanecer en esta connaturalidad de la virtud. Qué difícil es permanecer ahí de manera simplemente natural. Es más, me atrevería a decir que atenidos a nuestras solas fuerzas naturales, nos es imposible. Tenemos que recurrir a la fuerza sobrenatural de la gracia para no perder en la vida práctica esta connatural inclinación al bien. Y también puedo decir que como psicoterapeuta me consta que muchísimas personas que han tocado fondo en la práctica de lo maligno, incluso de lo satánico, no se diga de las drogas, del alcohol, de la pornografía, del sexo sin restricciones, en el fondo de sí, en el fondo de su alma, esta connaturalidad para el bien los hace añorar el bien. Y por eso me buscan. Cuando se dan cuenta de que probablemente el único terapeuta que abiertamente en las redes sociales ofrece un entrenamiento en la virtud es su servidor y mi equipo. Debe haber otros por ahí, pero todavía no tengo el gusto de encontrarlos. Desde luego los hay en otras partes de América Latina. Los hay y muy notables en Argentina, de donde son algunos de los autores que más he seguido, como el padre Leonardo Castellani o el gran psicólogo, que en paz descanse, Roberto Kertész. Pero en México, qué difícil es encontrar colegas míos que abiertamente se atrevan a practicar en su vida profesional el entrenamiento para la virtud. Bueno, así la atmósfera de las virtudes, y yo diría de esta atmósfera enrarecida, de todas maneras, aunque esté enrarecida en nuestra cultura, en muchísimas de las naciones que aquí están bien representadas, nos permite ir respirando poco a poco el hálito divino que se esconde en todo bien verdadero, en todo verdadero bien que podemos alcanzar, por ejemplo, por el conocimiento. El conocimiento que ustedes están alcanzando desde que empezamos estos talleres hace aproximadamente 3 años, es un bien enorme. Y si no lo llevan a la práctica, no deja de ser un bien intelectual. Pero qué bueno que fuera un bien pragmático, un bien virtuoso. Pero eso depende de cada uno de ustedes, muchísimo más que de mi habilidad para entrenar, convencer o transmitir conocimientos. Y esto debe convertirse, este conocimiento, este bien por el conocimiento, es conveniente que a todos nos incite el solo conocimiento a llevarlo al amor mediante la acción. Porque obras son amores, acciones son amores, que no buenas palabras. Y esto nos lleva a sí mismo a centrar todo el esfuerzo ético que estamos haciendo hacia un vigoroso impulso ascensional, de ascensión y positivo del bien,
que hay que conquistar, más que en el mal que tenemos que evitar. La virtud entonces no es tanto huir del mal, no es tanto rechazarlo, sino más bien es un impulso ascensional en la conquista positiva del bien. Por eso soy muy amigo de evitar el no y muy amigo de proponer el sí mediante acciones concretas. Es raro que alguno de ustedes de mi parte haya escuchado algún consejo o alguna propuesta como no hagas tal cosa. Más bien lo planteo al revés. Haz tal otra. Proponte tal objetivo. Habla con tu mujer. Explícate con tu marido. En vez de decir no te calles. ¿Por qué? Porque como psicólogo estoy convencido de que la palabra no, pues generalmente no es procesada bien por el cerebro. En cambio, la palabra sí, las proposiciones propositivas, sí son muy bien procesadas por nuestra mente, incluso fisiológicamente por nuestro propio cerebro. Pero sin soslayar el drama del pecado personal y del pecado original, y sin despreciar su nefasta influencia en nuestra vida, el acento que quiero poner en la virtud le da a este taller toda la fuerza propia del que ataca, del que acomete. Quiero que se imaginen un tigre. Por eso desde niño mi animal preferido ha sido el tigre. De hecho, en la prepa así me decían, el tigre abascal. ¿Por qué? Por acometivo. Y esta acometividad en la defensa del bien, en la búsqueda de la verdad, en su defensa y en su proclamación, es lo que más podemos gozar en esta vida. Por lo tanto, mi propuesta es que, más que solo defendernos del mal que nos rodea, tenemos que asumir un programa de acción vigoroso. Un programa de acción que nos lleve a vivir la ética, que es el conjunto de virtudes prácticas, como un avance que siempre nos lleva más lejos, más alto y más fuerte. Estoy copiando aquí, o a lo mejor nos copiaron a los cristianos, el lema de las Olimpiadas. Sitius, altius, fortius. Más alto, más fuerte, más rápido. Nos lleva más lejos, pues, a participar en esa mística triunfante, en esa aureola de gloria y de poder consiguiente de quien lleva la iniciativa por la conquista del bien, de la verdad y de la belleza. Lo cual nos provoca la unidad en nosotros mismos y con nuestro prójimo y con nuestro Creador. Frente a este cuadro, pues, de luminosa esperanza, limitarse exclusivamente o principalmente a evitar el mal es limitarse a quedar rodeado a merced del enemigo. Es renunciar a desplazar las fuerzas hacia adelante. No, esa no es mi propuesta. Mi propuesta no es dejar al posmodernismo rodeándonos con sus múltiples males. Es salir a atacarlo, es salir a vencerlo, es salir a convencer a las personas del abrazo gozoso por el bien y la verdad y la belleza. Una moral que privilegia la lucha contra el pecado frente a la conquista de la virtud es una moral teñida de pusilanimidad. Repito el concepto, una moral, una ética que privilegia la lucha contra el pecado frente a la conquista de la virtud es una moral teñida de pusilanimidad. Recordemos el concepto de pusilanimidad. Es un miedo extremo.
es el miedo que tiene una puchila. De ahí viene la palabra pusilanimidad. Y puchila es una pequeña niña de 3 o 4 años que tiene pánico, naturalmente, frente a un enorme guerrero armado que la ataca o la quiere matar. La pusilanimidad, pues, es una falsa ética, una falsa moral que teme al riesgo y que por eso renuncia al triunfo de la santidad. La santidad, pues, no está revestida principalmente de evitar el mal, sino de salir a la conquista, a la defensa del bien. Y naturalmente todas las virtudes que vamos a analizar en este ciclo que hoy comenzamos es no teme al riesgo, ni renuncia al triunfo de la santidad. Vamos por el riesgo y vamos por la santidad. Vamos por la audacia. Repito mi lema de toda mi vida desde que leí a Virgilio a los 11 años y que en su Eneida tiene pues el lema de que fue de Virgilio y de los principales personajes como Eneas, el principal personaje de la Eneida, que es Fortuna audaces juvat. Fíjense, ya desde el mundo pagano, siglos antes de Cristo, esa connaturalidad por la búsqueda del bien ya estaba plasmada en un gran clásico como Virgilio, y que fue capaz de crear un personaje que nos incita a la audacia. ¿Por qué? Porque solo la audacia, solo el audaz tiene en su mano la conquista del éxito, de la fortuna, y por lo tanto el disfrute de la virtud, el gozo de la virtud. Así que a la meta sin aristas de la que se ha dicho, sed perfectos como es perfecto mi Padre Celestial, es a lo que aspiramos. Obviamente sin confundir aquí el ser perfecto, en palabras de Cristo, con el ser perfecto de la neurosis perfeccionista, que es justamente lo contrario, o lo opuesto, o lo diferentísimo a lo que es la palabra de Cristo, que nos incita a buscar la perfección en el sentido de la práctica heroica de las virtudes. Cosa que el perfeccionista no entiende, ¿eh? El perfeccionista se va porque todo esté muy limpio, muy acomodadito, sus trajes por marcas y por colores, sus camisas, y se molesta cuando alguien le altera su orden. La persona virtuosa no se ocupa de esas minucias. Podría ocuparse, pero sin caer en lo obsesivo. Bien, hecha esta aclaración, continuamos. El acento, pues, que vamos a poner en este taller es el acento que ponemos en las virtudes, que brinda a la ética un panorama sublime, de belleza espiritual. El esplendor de la verdad brilla con la realización de nuestro mejor ser, de nuestro mejor bien ser. El alma, forma del cuerpo humano, el alma es lo que le da la forma al cuerpo. El cuerpo no hace a la persona humana, es la forma, en lenguaje filosófico. Y la forma es lo que mantiene unido al cuerpo, mantiene la unidad del cuerpo. Por eso, cuando el cuerpo muere, se descompone, porque el alma ya no le da la forma. Así que, si el alma, forma del cuerpo, resplandece con los actos virtuosos, permitiendo entrever un manantial de belleza escondida, ¿por qué no nos lanzamos a la aventura? Porque muchos vivimos en la pusilanimidad. Si el hombre, si el ser humano, libre de la seducción de las apariencias, pudiera en todo momento captar la belleza del bien, y sobre todo del bien moral, ¡qué esplendor de dignidad, de señorío,
de elevación ética y estética gozaríamos. Podríamos reflejar con las acciones de nuestra persona y con la vida en la sociedad el verdadero espíritu cristiano, haciéndonos ecos de aquellas palabras de Cristo, o dichas por Cristo. Señor, ¿cómo reconocerán que somos tus discípulos? Por la forma como os améis unos a otros. Y bueno, ya he dicho en otras sesiones que el verdadero amor, no el estar enamorado, el verdadero amor reclama, sin dudas y siempre, heroísmo. En la práctica de las virtudes que le dan cuerpo, que le dan alma, que le dan ser al amor verdadero, en todos sus ámbitos, en el conyugal, en el filial, en el fraternal, en el de amistad, en el social y desde luego en el amor a Dios. Con ofrecer un panorama tan sublime, las virtudes que vamos a exponer hoy van a contrastar de una manera brutal, de una manera terrible, con el abandono en el que están. Mis palabras pueden caer a veces en el vacío. Mis palabras podrán también caer a veces en un corazón, en una mente que duda, o en una mente herida por la infidelidad del cónyuge, herida por las consecuencias de haber maleducado a los hijos y que ahora tienen inclinaciones contra natura o práctica de hábitos viciosos como el alcohol o las drogas. En un corazón herido, créanme, en un corazón lastimado por los avatares de la vida, no hay como abrazar la virtud. Ella, desde los primeros instantes que la vivamos verdaderamente, nos podrá dar goces inmensos y ser una forma maravillosa de restaurar, de aliviar, de curar para siempre las heridas que nosotros mismos nos hayamos infligido a lo largo de nuestra vida. No se diga las que otros nos han infligido. Desgraciadamente, debo insistir, el mundo posmoderno vuelve la espalda a la virtud, más todavía. Pretende ahogarla, porque quiere extinguir en nosotros el ansia de ser que hay en todo hombre y que se expresa únicamente a través de la virtud. Ya hemos dicho que con el acto bueno se identifica, que el acto bueno se identifica con el ser. Que este acto bueno quiere la realización del mejor ser del hombre. Y por la concreción del ser que se logra en el obrar cotidiano virtuoso, vamos alcanzando la comunión con el ser absoluto. El ser humano se hace más ser en la virtud y más alcanza al ser absoluto con la práctica de la virtud. Pero si reducimos el horizonte del conocimiento y del obrar a lo que vemos manifestado a nuestro alrededor, sin remontarnos a su autor, a Dios, toda esa relación entre ser y bien absoluto carecería de sentido. El mundo de hoy, el mundo posmoderno de hoy, que quiere todo fácil, todo rápido, todo sin complicaciones. Yo me burlo mucho cuando dicen el camino del easy way, ¿sí? Yo lo traduzco de un modo chusco, de hazte el güey, ¿sí? No de hazlo fácil, sino de hazte el güey, easy way. Pues sí, es hacerse el güey, es hacerse el tonto, es hacerse el ganso, es hacerse el pato, querer que las cosas sublimes de la vida se consigan de fácil manera. No, señores, ni siquiera el narco consigue con facilidad lo que tiene. Les cuesta la vida. Su promedio de vida es de menos de 30 años. Y los que han pasado de esa edad es porque han huido a otros lugares, se han sabido esconder. Pero los jóvenes que practican el vicio del narcotráfico se mueren por racimos
todos los días. El promedio de edad de los muertos, que como lo dije antes de la sesión hace un rato, promedian 85 asesinatos por día, no sobrepasan los 30 años de edad. Qué triste. ¿Por qué? Porque el mundo posmoderno los empujó a huir de la virtud, a despreciar lo bueno, a despreciar lo bello, a volverse adictos a lo grandote, a lo feo, a lo horrendo, a lo horrible. Basta ver cómo hacen sus pintas en las bardas estos sujetos. Qué cosa más horrenda. Y cómo son sus estatuas, o sus pinturas, o sus ídolos cinematográficos, o los personajes woke a los cuales admiran y a los cuales siguen. El mundo posmoderno, pues, nos ha sometido a un fuego graneado, de tal manera que muy pocos estamos sobreviviendo en la búsqueda de la virtud. ¿Por qué? Porque además el mundo de hoy quiere al hombre enterrado en la inmanencia, necesita desarraigarlo de todo ímpetu hacia el éxtasis de lo divino. Para convivir cómodamente con lo palpable hay que renunciar con lo que está más allá. Qué triste. Este recorte metafísico, este recorte ético, moral, filosófico, explica la indiferencia de la chaviza actual por los bienes verdaderos. Y en consecuencia, lógicamente se rechazan las virtudes porque son su instrumento práctico. El instrumento práctico de lo que está más allá de los sentidos y nos lleva al infinito. Las virtudes solo interesarán en adelante, en este taller, en la medida en la que se plieguen a la dictadura, por así decirlo. A ver, me equivoqué. Las virtudes solo interesan al hombre actual, al hombre posmoderno, en la medida en la que se plieguen a la dictadura del bien útil o del bien placentero. Sí, hay que saber liar un buen cigarrillo de marihuana. Sí, hay que saber fornicar muy elegantemente y muy orgiásticamente. Sí, hay que saber batir y colar y mezclar el Bacardí con la Coca-Cola. Sí, hay que saber hacer bien el bien útil. Sí, hay que saber hacer bien el bien placentero. Y bueno, eso es lo que se confunde hoy como virtud. Hacer bien las cosas útiles, hacer bien las cosas placenteras, pero sin que éstas, ni lo útil ni lo placentero, estén supeditados al bien superior, al bien ético, al bien en sí, al bien absoluto. Y así tenemos una caricatura de hombre posmoderno que sabe hacer multitud de cosas útiles y placenteras bien hechas sin supeditarse a Dios. Por eso, en muchas ocasiones cuando ustedes me mandan videos, contenidos, preguntas relacionadas con, oye, mira qué interesante carta, parece que la escribió el Papa Francisco, y yo tengo que ser muy claro y contestar, no, esto no lo escribió Francisco, porque no tiene una sola referencia a Dios, no tiene una sola referencia a Cristo. Esto lo pudo haber escrito muy bien el jefe de una ONG, de una organización mundana. Pero el bien mundano, desarraigado del bien superior, se convierte en un azote. Porque entonces lo único que tenemos es un diletanti, un sibarita, un hombre o una mujer gozadores de ese bien inmediato que lo mantiene lejos, que lo mantiene detestando, temiendo y huyendo del bien supremo.
No confundamos entonces el bien hacer con el bien ser. Si bien, cuando se tiene el bien ser, también podemos tener el bien hacer y el bien saber. Y por qué no, el bienestar. Pero siempre y cuando en la escala de valores del ser, el primero sea el ser mismo, el bien ser, que es lo único que nos llevará finalmente a la posesión del ser absoluto. La nota distintiva de la virtud, entonces, en el mundo posmoderno, no es su referencia al bien absoluto que lo trasciende todo, sino el bien particular, útil, concreto, limitado, ¿por qué creen? Por los votos de la mayoría. Hoy tenemos un ejemplo clásico. Yo admiraba mucho hasta hoy a la senadora Lili Téllez, hasta que le escuché un video en el cual lamenta que los seguidores de Bolsonaro estén intentando recuperar el poder en Brasil. Y declara a Lili Téllez que hay que obedecer la mayoría del pueblo, que escogió un narcotraficante como presidente, Lula da Silva. Esto es justamente la crítica que estoy haciendo. Qué triste que personas tan buenas y tan inteligentes como ella caigan en el error posmoderno de la falsa democracia. De esa que se cree que por mayoría alguien puede definir lo bueno, lo bello y lo verdadero. No, señores, el bien no se define por la mayoría de votos. Por lo tanto, el gran error del mundo occidental, cuando menos, es escoger a sus gobernantes por una mayoría de votos, que generalmente es el voto de la chusma y el voto de los peores. Oclocracia y caquistocracia. Esa es precisamente la nota distintiva de la virtud en el mundo posmoderno. Se limita al consenso y al favorable designio de mantenernos anclados en la inmanencia, en una energía que sale de nosotros y termina en nosotros. Eso quiere decir inmanencia, pero que no se dirige a la trascendencia del ser. No existe nada más allá del hombre para el hombre posmoderno. No existe nada más allá para el hombre y su entorno. Es decir, los otros hombres, las cosas y el ambiente geográfico que los circunda, por lo que solo son valorados socialmente las virtudes que tienden a potencializar estos elementos. En el mundo posmoderno se privilegiará entonces todo lo que favorezca la abundancia de bienes de consumo y se comienza a ver jerarquizadas las nuevas virtudes como la excelencia o la eficiencia o las que pretenden defender al planeta del justo dominio del hombre. Porque ahora ser virtuoso es ser adorador de la Pachamama, de la Madre Tierra. Es ser un adorador del ecologismo exagerado. Es no tener derecho, como lo acaba de decir hoy Klaus Schwab, el principal ideólogo de la Agenda 2030, que tiene que llegar un momento muy cercano en el cual, para salvar el planeta Tierra, se va a prohibir que cada ciudadano tenga un automóvil propio. A eso vamos a llegar. Con el concepto falso de lo que hoy se cree que es la virtud. No, señores, tenemos derecho a lo que dijo el Señor cuando nos creó. Creced y multiplicaos y henchid la tierra. Y apenas tenemos una 14ª parte de capacidad ocupada e instalada de los que vivimos en la tierra. Pero hoy lo virtuoso es ser ecologista. Sí, la ecología tiene su lugar, pero como todas las exageraciones de la Agenda 2030, hoy se pretende, pues, convertir en virtud
lo que no lo es. No caigamos en la trampa. En gran medida este taller sobre las virtudes olvidadas nos van a hacer aptos para mantenernos en alerta del ataque posmoderno que huele bonito, se ve bonito, atrae mucho, se siente bien, parece el bien, pero no lo es. Por eso tenemos en primera página el movimiento ecológico, que incluso puede degenerar en la idolatría de la tierra y en la idolatría de los astros. Sí, claro. En estos momentos, la inmensa mayoría de las tribus indígenas e incluso personas racialmente mestizas adoran al astro rey, adoran al sol. Nada más hay que ir a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a la misma Colombia, y no se diga a Venezuela, o a Brasil, o al sureste mexicano, para ver cómo los mestizos y los indígenas caen en la adoración a la tierra y en la adoración al astro rey. Esto es neopaganismo, excristianismo, y no importa que estén bautizados. Un movimiento ecológico, pues, que en perfecta consonancia con el principio de inmanencia que hemos tanto criticado. Repito el concepto de inmanencia. Todo comienza en el hombre, todo termina en el hombre, no hay nada antes del hombre, no hay nada por encima del hombre y no hay nada después del hombre. Fue el pensamiento en el cual a mí se trató de reeducarme en la Universidad Iberoamericana, en la licenciatura y en la maestría de psicología, porque ya estaba empezando a estar de moda todo lo que hoy estoy criticando. En el orden social, solo se privilegia hoy lo que favorezca una especie de falsa convivencia, trastocada incluso en uniformidad. Todos parejos, todos igualitos, todos favorables a la ideología de género, todos diciendo que no importa si el amor es puro, no importa el sexo. Todos votando por un partido hegemónico, todos adorando a un ídolo de barro. Aunque se deba para todo esto sacrificar la verdad y el bien y la belleza, lo importante hoy es plegarse dócilmente al movimiento que domina y embarcarse en la corriente. ¿Por qué quiero transmitir todo esto? Para que nos salgamos de la corriente, para que no nos montemos en esa barca que nos lleva a un abismo sin final, que es el Averno, para que regresemos a la barca de Pedro, para que proclamando el bien, la verdad, la belleza y la unidad, podamos alcanzar nuestro destino. Un destino que hoy el posmodernismo nos arranca. Lejos de la valoración social, todo lo que se destaca, todo lo que signifique particularismo como el catolicismo, todo lo que le muestre que es posible lo distinto y lo imperioso que es para el hombre ir al más allá y buscar lo máximo y lo óptimo, será ridiculizado. Será convertido en memes, será convertido en críticas, en burlas, en ostracismo social. Yo acabo de sufrir la aniquilación de uno de mis videos que con más gusto había grabado sobre este antihéroe falso Pancho Villa. Lo grabé el viernes y algún hacker extremadamente útil, extremadamente capaz, extremadamente hábil, por encargo probablemente del mismo YouTube, lo convirtió en un cavernoso disparate de más de 2 horas. Yo no lo hice. Espero que este video que estoy grabando ahorita, para el cual he tomado ciertas precauciones, incluso un poquito paranoicas,
para lograr que sea bien grabado y que cuando lo suba no me vuelvan a hacer lo mismo, para lo cual ya tengo la asesoría de un buen técnico. Espero lograrlo, pero qué difícil es hoy poder proclamar la verdad, poder ir hacia adelante en un mundo que nos empuja al conformismo, al paganismo, a la idolatría de lo útil, de lo placentero, de lo momentáneo, de lo inmanente, de lo que no tiene valor trascendente, para no ser criticados por una mayoría de la cual podemos decir: la seducción del éxtasis ya cayó en un extremo peligro, y esta seducción por el éxtasis de lo útil y lo placentero tiene que ser combatida como nuestro más acérrimo enemigo. Hasta aquí mi presentación de hoy, y como siempre comenzamos sus comentarios, preguntas, aportaciones, dudas y todo lo que nos quieran comunicar. Adelante, por favor.